lo que mencionó la presidente creo que fue un exceso. Yo dudaría que el Ministerio de Economía haya estado de acuerdo con eso. Y además fue un anuncio, digamos, donde no habían fechas ni nada, ¿no? Así en el Entonces, aire, sí. sí, fue como meter un ruido innecesario realmente. Estamos en un enlace telefónico con Carlos Oliva, exministro de Economía. Bienvenido, señor Oliva, a Exitosa. Buenas tardes, Karina, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Exministro, dígame por favor, porque el mensaje fue largo y parece que un poco confuso, desordenado, y nosotros que no sabemos mucho de economía, no estamos muy seguros si las medidas que la presidenta de la República dio son suficientes Exitosa. para reactivar una economía que parece estar en emergencia, ¿no? Porque no hay inversión privada. ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno, el mensaje se puede analizar bajo varios puntos de vista. Si lo comparamos con los mensajes que nos daba Castillo, por ejemplo, creo que es indudable que ha habido un cambio para bien, para mejor, ¿no? Ahora, más allá de ello, en lo personal, el mensaje me ha dejado muchas dudas sobre cómo se piensan implementar muchas de las cosas que se están planteando. Sin embargo, las cosas que se están planteando sí son, digamos, pertinentes y son adecuadas, ¿no? Entiendo que el ministro de Economía mañana va a hacer una conferencia de prensa donde va a explicar el detalle de alguna de estas medidas. Estaremos pues muy atentos para escucharlo, pero solo de escuchar el mensaje, digamos, sí tengo dudas de la implementación de muchas de estas cosas, empezando por cómo va a ser para cumplir con la promesa de mantener la regla fiscal, con las innumerables promesas de gasto que se está haciendo, ¿no? Eso es un tema, digamos, que se puede hacer, pero hay que ver los detalles, ¿no? Hay que ver efectivamente cómo se está pensando compatibilizar ambas cosas. Muy bien, entonces lo que a usted le preocupa es el equilibrio, porque ella decía que iba a invertir, decía que iba a gastar aquí en hospitales, por aquí más gasto, pero ¿cómo hacemos para que esto no rompa el equilibrio en la caja? Exactamente, ese es el punto de fondo. Y digamos, el elemento que podría ayudar a compatibilizar ambos deseos es el mayor crecimiento, ¿no? Si la economía estuviera creciendo al 3, 4, 5%, sería, entre comillas, relativamente fácil Exitosa. poder compatibilizar más gasto con el mantenimiento de las reglas fiscales, con la prudencia fiscal. Al revés, si es que la economía no crece, como que no está creciendo ahora, va a ser muy difícil poder gastar más de lo que, digamos, de lo que está previsto, incluyendo las cosas que se han prometido, porque si la economía no crece, pues la recaudación de impuestos tampoco crece. Y con eso, ¿cómo se van a financiar las cosas? ¿No? Uno lo puede financiar con deuda, diría, ok, pero eso hace que aumente el déficit fiscal, ¿no? Y eso te Ujú. haría que no cumplas con la regla. Entonces, allí habría un entrampamiento. Entonces, yo diría, en resumen, si es que queremos que ambas cosas se cumplan, mantener la prudencia fiscal y al mismo tiempo aumentar el gasto y financiar muchas de las cosas que se han prometido, la única salida en el corto plazo es aumentar la tasa de crecimiento de la economía a niveles, yo diría, superiores al 4%. Pero ministro, eso parece casi imposible porque vamos a crecer a duras penas a 1%, la inversión privada no está en su mejor nivel, es más, estamos retrocediendo, le ha ido muy mal a la inversión privada, ha anunciado inversión en exploración minera, pero es a largo plazo. ¿Cómo se puede pasar? eh, en papeles, ¿no? Porque ella ha pasado la presidenta en papeles a un crecimiento del 4% para lograr lo que ella está diciendo. ¿Cómo usted cree que se va a lograr lo que ella ha dicho? Por favor, yo le pido que me espere un momentito, me tengo que ir a una pausa comercial, regresamos con usted para que nos trate de explicar en fácil cómo se podría hacer con endeudamiento, con más impuestos, ¿cómo se puede hacer? Porque inversión no hay.
Además, los gobiernos regionales están demorando. La ejecución del gasto está todavía lenta. A ver, ¿de dónde va a sacar? Regresamos rápidamente con este análisis con el exministro de Economía, Carlos Oliva, sobre las medidas económicas anunciadas por Dina Boluarte el 28 de julio. No se mueva. Exministro Oliva, yo le había dejado una pregunta. Vamos a seguir hablando de estos temas importantes de la economía que nos tiene a todos en realidad muy pendientes. Si no crecemos, como usted nos ha dicho, para sostener todo lo que la presidenta de la República nos narró, nos leyó en su mensaje a la nación, ¿de dónde va a sacar para cumplir lo que ha prometido para el próximo año? Sí, efectivamente. Este año ya está casi jugado. Se espera un crecimiento cercano al 1%. El gran reto va a ser el próximo año. Como decía, deberíamos apuntar a tasas superiores al 4%, que en este momento nadie las está viendo, ¿no? Ni siquiera el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en todo caso, hacia eso debemos apuntar. Ahora, ¿cómo logramos esas tasas relativamente altas? El tema es súper complejo, pero yo resumiría en dos grandes grupos de acciones. Uno tiene que ver con el equilibrio necesario entre los poderes, básicamente entre el legislativo y el ejecutivo. La impresión que se tiene hasta ahora es que el legislativo, el Congreso, está avasallando al poder ejecutivo, ¿no? Hay un 30 y pico, 32, 33% de las leyes aprobadas por el Congreso que son observadas por el Ejecutivo y sin embargo el Congreso las insiste y las aprueba. Es decir, el Congreso no le hace ningún caso a lo que piensa el Ejecutivo y pasa por encima de él y aprueba leyes, ¿no? Más del 30% de las leyes en este año. Esto hace 10 o 15 años era apenas un 6%, era la excepción. Ahora se está convirtiendo en prácticamente la regla. Entonces, mientras siga este sistema donde el Ejecutivo puede oponerse a cualquier cosa, pero el Congreso no le hace caso y lo avasalla, es muy probable que la confianza no se recupere. ¿Por qué? Porque al final, pues la gente que piensa invertir dice, bueno, ¿qué pasa si mañana el Congreso me saca una ley X que me va a perjudicar y nadie me va a defender y por el populismo yo puedo verme perjudicado, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, sumamente complejo, como digo, en otra ocasión podemos hablar de qué se podría hacer al respecto, pero en todo caso, ahí hay un tema que el Ejecutivo tiene que ser un poquito más fuerte y tratar de alguna manera tener una agenda común con el Congreso y que no lo sigan avasallando. Y el segundo tema tiene que ver ya más con la política económica, ¿no? Y allí lo que yo he estado comentando es que se cuenta con algunos mecanismos institucionales para tener un diálogo con los principales agentes económicos del país, que es el Consejo Nacional de Competitividad, ¿no? Este es un consejo donde forman parte del directorio distintos gremios. Está la CONFIEP, está ADEX, la Sociedad de Industrias, está la academia representada por el CIES, están los sindicatos, hay un representante del sindicato también, hay 11 ministerios. Entonces es un grupo interesante donde anteriormente, ¿no?, gracias a reuniones técnicas que se tenían, se pudo aprobar un plan de competitividad, ¿no? Y un plan de competitividad que de alguna manera recogía el deseo o los buenos deseos de todo este grupo variopinto de actores, ¿no? No es fácil armarlo, digamos, pero en el 2019 llegamos a aprobar un plan que tenía 84 medidas y la idea era que cada 6 meses se sigan promoviendo medidas acordadas en el seno de este consejo. Eso ha sido dejado de lado desde el 2019 en realidad, ¿no? Y yo recomendaría que se reactive porque allí se pueden recoger las iniciativas que puedan hacer que el sector privado, que la inversión privada pueda cambiar sus expectativas y empezar a confiar un poquito más en el gobierno. Porque hasta ahora no estamos viendo eso, ¿no? El gobierno, el MEF está haciendo su mejor esfuerzo, pero no vemos medidas específicas
para cambiar las expectativas y para mejorar la inversión privada. Una medida, por ejemplo, que es sumamente fácil, es la derogación de todos estos decretos supremos de la famosa Agenda 19 del presidente Castillo, ¿no? Eh, Hay decretos supremos que son lesivos, digamos, para la formalidad de la economía y que en un Consejo de Ministros tranquilamente se podrían derogar, ¿no? Y eso estoy seguro que sería una muy buena señal para la formalización de la economía y para el sector privado. Es algo que se podría hacer rápidamente, pero que no se ha hecho. Claro, es un Y así mensaje como eso, para, para los inversionistas, que son los que están más nerviosos en este momento. exacto, lo que tiene que entenderse, y lo ha dicho varias veces el ministro, ¿no? Que si no se reactiva la inversión privada, pues olvidémonos de crecer a tasas ni siquiera por encima del 3%, ¿no? El problema es cómo eso que se dice lo plasmas en la realidad. Yo creo que una buena herramienta, reitero, es convocando a este Consejo Nacional de Competitividad y armando una hoja de ruta con medidas específicas, con fechas, con metas, que poco a poco empiecen a cambiar En este consejo digamos, usted me la dijo confianza, ¿no? también que había representantes de los sindicatos. Esto también puede ser un mensaje y un sitio donde se pueda conversar, porque parecía, eh, mm, ¿cómo decirlo? Fuera de foco lo que decía en el mensaje la presidenta cuando habló de reactivación económica, formalización y el aumento del sueldo mínimo vital, ¿no? Cuando sabemos que los empresarios, la pequeña empresa, no está de acuerdo algunas veces con estos aumentos antes que pase por un estudio técnico fino, ¿no? Es algo que quieren los trabajadores, pero que no se puede estar anunciando porque sin antes tener este estudio muy, muy técnico, porque ya generas expectativas. ¿Cómo Así se es. vio esto y qué tan posible es en estos momentos? Sí, a ver, lo que mencionó la presidente creo que fue un exceso. Yo dudaría que el Ministerio de Economía haya estado de acuerdo con eso. Y además fue un anuncio, digamos, donde no habían fechas ni nada, ¿no? Así en el Entonces, aire, sí. sí, fue como meter un ruido innecesario realmente cuando justamente días antes se había congregado o se había llamado a la unidad con el Consejo Nacional de Trabajo y eventualmente de ahí saldría alguna propuesta, ¿no? Entonces yo creo que la Presidenta debió simplemente dejar que se reúna el Consejo y que de ahí salga la propuesta antes de hacer un anuncio que se puede malinterpretar y que se politiza el tema, ¿no? Cuando esto es un tema que, como usted bien dice, debería ser más técnico que otra cosa, ¿no? Habría que hacer los números para ver en qué momento se hace un eventual ajuste. La recomendación general es que es contraproducente hacer un ajuste cuando la economía esté estancada o está en recesión, ¿no? Porque ahí lo único que hace es subir los costos y por otro lado no está subiendo las ventas. Entonces, ¿una empresa qué hace? O cierra, o despide, o los contrata informalmente a los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos, es una pésima idea en estos momentos que estamos viviendo de recesión o de estancamiento, plantear un aumento, ¿no? Más adelante, digamos, si las cosas mejoran, podría tener algún tipo Y de además que sentido, tenemos que digamos. tener las cosas claras, ¿no? Nuestra economía es informal. El 80% no está ni en planilla, ni recibe el sueldo mínimo, ni nada de eso. Ah, sí, si del 20% que existe en planilla, pues una muy pequeña parte tiene el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, al final estamos hablando del 3 o 4% de los trabajadores. Por eso digo que es un tema más político que otra cosa, ¿no? Acá lo que la gente quiere al final es trabajar y ojalá que formalmente, Y en ¿no? mejores Con todos mis condiciones, claro. beneficios, exacto, con mis beneficios, con mi gratificación, con mis ETS, esto. Y eso no se logra jugando políticamente con el sueldo mínimo, ¿no? Eso se logra fomentando la inversión privada, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que se hace para fomentar la inversión privada. Usted me ha dicho que primero traerse abajo
estas leyes, estas reglas que se impusieron en el gobierno de Castillo y además hacer todo lo posible por flexibilizar algunas normas para atraer a los inversionistas. Me Está imagino. un poder ejecutivo más activo también, ¿no? Lo que se percibe desde afuera, digamos, es que es un ejecutivo muy reactivo, ¿no? Primero, digamos, le presentan las propuestas o llaman para quejarse, etcétera, y el MEF o los ministerios reciben a la gente simplemente para solucionar problemas, ¿no? Eso, digamos, está bien, pero hay que dar un paso más, ¿no? Y hay que ser el que marque la agenda. El Poder Ejecutivo, por algo, es ejecutivo, tiene que marcar la agenda, él tiene que ser el que propone, él tiene que ser el, como se dice, el champion, ¿no? De todos este tipo de medidas, ¿no? Porque si simplemente va a esperar que lleguen los problemas para tratar de solucionarlos, pues vamos a estar condenados a la mediocridad. Muy bien, muchísimas gracias. Estancados en la mediocridad y eso no se quiere porque no hay generación de empleo, hay más hambre y la crisis se agudiza. Muchas gracias a Carlos Oliva, ex ministro de Economía. Muchas gracias por estar aquí.